Hola, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que es la liberación emocional. ¿Por qué nosotros no podemos liberar esas emociones que tenemos? Nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que entender lo que tenemos nosotros. A veces nos cuesta mucho trabajo el comprender, hacerlo, el manejar todo este tipo de emociones que podemos tener dentro de nosotros. Entonces nos cuesta muchísimo trabajo el poderlo soltar, el poderlo liberar. Una es reconociendo esos procesos que tienes emocionales para que entonces tú los reconozcas y los aceptes para que puedas liberar esas emociones. Realmente es un trabajo un poco complicado porque a veces nos cuesta mucho trabajo el reconocimiento y la aceptación. Lo puedes aceptar, pero no lo puedes reconocer. Entonces, cuando no aceptamos o no reconocemos, nos cuesta mucho más trabajar esas emociones o liberar esas emociones que nos están atorando desde muchos puntos de vista, ¿no? Puede ser de tu depresión, angustia, ansiedad, todo esto que nos está manejando y que nosotros no sabemos cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos manejar de alguna forma. A veces es identificar ese tipo de emoción que nos está afectando para poderlo liberar. Es muy difícil, realmente es muy difícil liberar las emociones, pero si nosotros no entendemos cómo podemos liberar esas emociones hacia nosotros y pensar, analizar qué es lo que tenemos, cómo lo podemos hacer, es mucho más fácil que podamos fluir, es mucho más fácil que podamos soltar hacia un factor positivo. Las emociones normalmente siempre se te van a quedar ahí dentro de tu corazón o dentro de esta parte que les digo que muchas veces lo enterramos y no sabemos cómo lo podemos sacar. Una de las cosas muy importantes es el reconocimiento. Esta parte es aceptar esos procesos que nos están afectando para que entonces tú puedas liberar ciertas circunstancias o ciertas situaciones que en el momento puedes estar viviendo, desde una pérdida que puedas tener, desde un proceso de amor o un proceso de trabajo o un proceso familiar. Somos un entorno, somos un todo, por la cual nos cuesta mucho trabajo el poderlo soltar o como esta parte sacarlo de raíz. Esa parte tiene que ver muchos factores, también tiene que ver de tus emociones o de tus procesos que has tenido de niño, de adolescente, de adulto, todo eso tiene que generar en el proceso que tengas actual hoy y eso es algo que te está pegando para que no puedas, como en cierta forma, como liberarte o soltarte o enfocarte a lo que quieres. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Esta parte de reconocimiento es muy importante, el saber cuál es el punto medular en la cual te está afectando. Y mientras tú tengas tu punto medular y que digas, es esto, o pasó esto, o las circunstancias sucedieron de esta forma, entonces es mucho más fácil que tú lo puedas reconocer. Porque una cosa es aceptarlo, decir, bueno, sí me está pasando cierta circunstancia, y dices, pues está bien. Lo que haces es, lo oculto, según yo lo olvido, y ya no pasa más. Cuando entras en una parte emocional que a lo mejor llegas a un punto o regresa a un punto o ciertas situaciones vienen a ti, como que siempre salen esas emociones y les digo que salen como esta parte de monstruos y esa parte te va a estar afectando. ¿Por qué? Porque esa emoción que tú tenías atorada de mucho tiempo atrás no la has liberado, porque nos cuesta mucho trabajo el reconocer, aceptar, el poderlo ver. Dices, bueno, yo prefiero ocultarlo, yo prefiero decir sí, ya lo olvidé o sí, ya no pasa nada, lo dejo de un lado, pero no lo estás reconociendo, entonces ese proceso se queda ahí. Y nos cuesta más trabajo el poderlo liberar, porque esa emoción pues está como añejándose con otros procesos completamente diferentes o procesos que se van acumulando con esa emoción. Si tú no entiendes lo que tienes de raíz hacia un aspecto que puedas tener, llámale a lo mejor de niñez o de adolescencia o un proceso actual, eso te va a hacer que entonces esas emociones se vayan acumulando. Si tú no reconoces estas partes emocionales, entonces va a ser mucho más difícil que lo puedas soltar. Entonces, ¿cómo lo podemos liberar? Una, el decir, a ver, ¿qué es lo que yo tengo? A lo mejor lo puedes escribir y decirte, bueno, estas son mis emociones que no me dejan, que me están atorando, que me cuesta mucho trabajo el poderlo soltar, liberar, hacer o no hacer, y eso hace que entonces pues esas emociones se queden ahí. Cuando tú veas esos puntos que dices, bueno, a mí me está pegando esta parte, tienes que trabajar esa forma. ¿Cómo lo puedes trabajar? El reconocimiento sobre esa emoción que te sucedió.
en cualquier aspecto. Entonces, cuando tú vas a tener ese reconocimiento, es mucho más fácil que lo puedas liberar y lo puedas soltar, como diciendo, lo suelto, lo libero, lo grito de alguna forma muchas veces, y a veces les digo, pues pega, una de las técnicas es pega un cojín o vete a hacer gym y empieza a pegar y sacar y soltar y gritarlo. Esto también te puede ayudar mucho a liberar esas emociones que no te está ayudando y que te están afectando, porque realmente las emociones ya cuando se sienten como muy acumuladas o están muy acumuladas, resulta que te están afectando en muchas circunstancias. Puede ser desde una pareja que tengas actual y que a lo mejor en una pareja anterior de situación pasó algo y entonces lo estás emanando o lo estás haciendo con la persona actual. Entonces, a veces eso sucede que no lo estás manejando de la misma forma diferente, sino que lo estás manejando igual. Entonces, somos personas distintas y a veces no es manejar las mismas emociones que tienes con una persona como pareja como con otra. Te vas a sentir de diferente forma. El enamoramiento o el amor te vas a sentir de diferente forma con la persona que estás. Pero si tú no estás reconociendo esa parte que a lo mejor dices, oye, es que a mí me lastimaron, me traicionaron, y piensas que a lo mejor tu pareja es que va a hacer lo mismo, me va a traicionar, va a hacer algo, entonces quedas con esa parte de el hubiera o con esa parte de tu pasado, ¿no? ¿Qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si me sucede el otro? ¿Qué tal si esta persona hace lo mismo? Entonces te quedas con ese proceso de miedo también y dices, no quiero enfrentar, no quiero afrontar, y lo que quiero es, mejor me pongo un caparazón y no quiero sufrir más. Entonces eso sucede mucho cuando nosotros no liberamos esas emociones, nos ponemos un caparazón o nos ponemos una pared que dices, yo no quiero cruzar más allá de eso, yo quiero que me vean de una forma porque lo que yo tengo no es tan agradable que me gustaría que los demás vieran, ¿no? Y a lo mejor me van a lastimar o voy a sufrir de más, y eso hace que entonces pues no estés liberando, sino que lo estés acumulando y tengas maletas, costales, lo que quieras llamarle, que estés cargando. Entonces siempre vas a estar cargando esas emociones y nunca las vas a poder soltar porque más bien te cuesta mucho trabajo liberarlas o te cuesta mucho trabajo aceptarlos y decirte, no es cierto, a mí no me pasó, yo no lo reconozco, no es verdad, yo prefiero estar en mi estado de confort, de decir, todo está bien, mientras esté bien así, lo demás fluye y lo demás se da. Sin embargo, a veces nos cuesta mucho más trabajo hacerlo así, porque cuando estamos en esa parte como letargo, como quien dice, decirte, pues no pasa nada, es mucho más fácil que a lo mejor te pueda suceder una traición, o a lo mejor sufras más, o a lo mejor alguna circunstancia que pueda pasar de tu vida. Entonces, hay que liberar esas emociones. No es lo mismo que te puede pasar si hablamos de amor, de una pareja, no es lo mismo que te pueda pasar de una pareja anterior a lo que te pasa ahorita. O cuando estamos hablando de lo laboral, no es lo mismo que trabajes en una empresa anterior a cómo te está sucediendo en esta empresa actual. Entonces, muchas veces eso también tiene que ver mucho qué estás acumulando, qué estás generando o qué estás emanando energéticamente en tu emoción. Por eso nos cuesta mucho trabajo el poderlo reconocer, el poderlo aceptar, decir, mira, sucede esto y entonces yo lo quiero, porque es muy doloroso muchas veces. Me duele el sufrimiento, me duele lo que sucedió y lo que yo no quiero es tener ese dolor. Cuando tú tienes ese dolor emocional, es mucho más difícil que lo sueltes, porque ese dolor te cuesta mucho más trabajo el reconocerlo porque te está lastimando. Entonces, como te lastimas, mucho más difícil poderlo soltar o poderlo liberar, porque en ciertas circunstancias la situación que tengas de esa emoción que te está perjudicando, de ese miedo que tengas emocional, pues va a ser mucho más difícil que puedas liberar esos aspectos. Entonces, a veces es importante, aunque te duela, aunque te cueste más trabajo, aunque sufras ese proceso, pues entonces reconocerlo, soltarlo y liberarlo para que entonces puedas fluir adecuadamente, y eso te va a ayudar muchísimo a liberar esas emociones y esos conceptos que tú tienes emocionalmente hacia muchos factores que tengas de ti. Entonces, acéptelo, reconózcalo para que puedan fluir. Yo soy Alma Real, esto es Código de Alma y hablamos de liberación emocional.